vamos a ver Juan capítulo 14, versículo 25 al 27. Em, en realidad es todo el capítulo 14, ¿sí? Para que después esté en la casa. Bueno, ahí la palabra nos enseña que debemos escudriñar lo que escuchamos, ¿cierto? Escudriñar la palabra de Dios ahí en su casa. Usted lo puede leer entero y no es un versículo aislado, ¿cierto? Tiene un contexto. Lo leemos, ¿cierto? Juan capítulo 14, 25 al 27. Dice así la palabra del Señor. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Bien, acá hay algo muy interesante y es que yo al menos cuando lo leí dije, os he dicho estas cosas estando con vosotros, dice el versículo 25, ¿cierto? Y al tiro surge la duda, surge ahí como buen chino preguntando, ¿y esto qué significa? ¿Por qué cosa? ¿Qué cosa está hablando? ¿A qué se refiere Jesús? Y bueno, para resumirle la historia, ¿cierto? Yo les dije que tenían que leer el capítulo 14 entero, después ahí en su casa. Se refiere a que Jesús, para ponerlo en contexto, Jesús le estaba anunciando a sus discípulos que se iba, ¿sí? Que él se iba, que él iba, que ya llegaba el momento en el cual iba a, ¿cierto? A ser encarcelado, iba a ser crucificado y ya iba a morir, iba a resucitar al tercer día y después iba a ascender, ¿cierto? Entonces él estaba explicando toda esa situación. Y hay algo interesante, ¿cierto? Que, bueno, estas cosas que le dice Jesús, ¿cierto? Dice, os he dicho estas cosas. ¿Qué cosas? Jesús se refiere a que les dice en varias ocasiones en el capítulo 14, le dice, si me amáis, ¿alguien sabe ahí? Guardad mis mandamientos, ¿o no? Lo dice una cantidad enorme de veces, lo dice muchas veces Jesús y llega hasta ser como, pero lo dice tantas veces, algo debe haber aquí. Entonces yo cuando lo leía, decía, Señor, algo tú me quieres enseñar de aquí. Señor, algo me quieres decir. Y bueno, para, para hacer esto un poco más entendible, ¿cierto? Y ponernos en la posición que estaban los discípulos, que muchas veces, ¿cierto? Miramos con mucho, eh, no sé si decirlo recelo a los discípulos, no es recelo, sino como, ay, pero ¿cómo los discípulos hicieron esto? Ay, qué mal. No, 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 no. Terrible. Y la verdad es que los discípulos, si nos ponemos a pensar, pongámonos en contexto. Jesús les dijo que Él era el Hijo de Dios, ¿cierto? De hecho, Pedro tiene esa revelación máxima así de, oh, tú eres el Hijo del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sabiendo eso, eh, yo me pongo a pensar, cuando nosotros estamos en un proyecto, estamos, no sé, trabajando o estamos en algo, siempre se ven como proyectos a largo plazo, ¿no? Cuando empieza un movimiento, no sé, yo al menos lo veo, lo ejemplificaba mucho con el fútbol, porque siempre, no sé si ha visto, usted piense, estamos en Calama, entre comillas. Calama Cobreloa ha tenido millones de directores técnicos, muchísimos, ¿o no? Y cierto, siempre yo me imagino las conversaciones entre dirigente y presidente ahí, no, es que de aquí no, si nosotros te vamos a respaldar de aquí a tantos años, si tú haces el equipo nomás, ¿cierto? Y bueno, cierto, con mucho en el trabajo se da así, no, acá hay un contrato, pero muchas veces el contrato se rompió, listo, te renuncia para afuera, ¿cierto? Y se rompen muy fácil ahora actualmente las palabras, el contrato, todas esas cosas, ¿cierto? Y es que, ¿por qué lo digo? Por qué les menciono esto? Porque eh, los discípulos tenían a Jesús. Ojo con esto es lo que estoy diciendo. Los discípulos tenían a Jesús a su lado de forma física, a Dios mismo encarnado al lado de ellos, al maestro de maestros, al que hacía milagros, al que con solo que le tocaban el manto las personas se sanaban. Y me llama la atención esto porque yo si hubiera sido uno de los discípulos, yo sinceramente tengo que decirles que yo igual me hubiera desesperado como ellos están. Si Jesús me dice,
o nos dice a todos, imagínense que Jesús está en una cámara aquí y nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os dejaré huérfanos, más yo me tengo que ir al cielo. Y es como, no, no te vayas si te tuvimos tan poquito tiempo. 3 años nomás te tuvimos con nosotros y te vas. Y es cierto, es como, ahora con esto podemos entender un poquito más a los discípulos, ¿no? Y es que eh, las despedidas, ¿cierto? Pensándolo, pasemos a otra arista, las despedidas producen mucho estrés, ¿no? Las despedidas, ejemplo, cuando yo me despedí de mis papás, cuando me vine acá a Coquimbo a estudiar, no importa cuántas veces lo hacía, si me iba, no sé, volvía a visitarlo y después me iba, no sé, por 2, 3, 4 meses, no importa las veces que fuera, mi mamá con mi papá iban a terminar llorando, ¿cierto? O tal vez usted cuando va a visitar a alguien, ¿cierto? Siempre se terminan abrazando y que una lagrimita guacha por ahí, que cae, ¿cierto? Y siempre terminamos llorando muy afectados, ¿cierto? Porque hay amor y afecto, es normal, ¿cierto? Entonces, imagínense lo que era que su propio Salvador, que su propio Maestro, que ellos entendieron que Él era el Mesías prometido, Él mismo te diga, me voy, me tengo que ir, tengo que ascender, tengo que irme. Es como, no, no te vayas, yo me voy contigo, me agarro del tobillo y llévame contigo. No sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, em, los discípulos, me gustaría que viéramos en 12 ocasiones en el versículo, perdón, en el capítulo, que se da una característica de los discípulos, que dice en el 14:1, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Dice, no se turbe vuestro corazón. O sea que estaban turbados, ¿no? Eh, y para ser un poquito más repetitivo, ¿cierto? Lo vemos en el 27 también. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora, los discípulos tenían el corazón turbado, ¿cierto? De eso estamos claros. ¿Qué es turbado? ¿A qué se refiere con esto? Según la palabra en el griego se refiere a que estaba literalmente, su cabeza estaba como agitada, así como, no sé, ay, no, 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 no te vayas, no, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cierto? Imagínense lo que era que estando el mismo Dios ahí en ese lugar, las autoridades romanas y las autoridades judías igual lo perseguían, igual estaban en su contra. El Salvador del mundo, una autoridad, un imperio, y los mismos judíos, su propio pueblo, iba en contra. Imagínense lo que iba a hacer o lo que tenían en mente los discípulos. Es como, ya, se va Jesús y aquí nos pitean. Aquí ya cooperamos, no vamos a poder predicar, listo, fuimos, bueno. Es terrible, ¿no? Entonces se ve un panorama como muy, ay, para los discípulos, no, 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 no. Se va, no sé, es como que ya cuando es como la generación dorada, ¿cierto? Se va Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo y listo. No llegamos más al mundial, se acabó nuestra esperanza, algo así más o menos estaban pensando los discípulos, ¿no? Entonces, em, pero hay una luz de esperanza. Lo vemos una luz de esperanza en el 16:7, capítulo 16:7, porque Jesús habla bastante de esto y lo invito a leerlo después. Dice, pero yo os digo la verdad, Juan capítulo 16:7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Pero ¿cómo, Señor? Si no, no te vayas, ¿cierto? Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y es con esto mismo que aquí se refiere al Consolador. Aparece en escena el Espíritu Santo, ¿no? No es primera vez que lo menciona Jesús, pero lo menciona con este nombre, el Consolador. Y siempre me ha llamado la atención, ¿cierto? Lo poco que nosotros en la iglesia muchas veces mencionamos al Espíritu Santo, o no solamente en la iglesia, sino que en nuestra vida. Lo mencionamos en nuestra vida. O no tan solo mencionarlo, sino lo tenemos presente, nos acordamos, está el Espíritu Santo conmigo. Lo poco que lo adoramos, lo poco que le rendimos esa gloria. Y ustedes me van a decir, pero si Jesús es digno de gloria, sí, pero el Espíritu Santo sigue siendo Dios. Sí, ahí hay todo un tema doctrinal, ¿cierto? Creemos en un Dios trino, ¿cierto? En Dios,
O sea, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo sigue siendo Dios. Esto no es una clase, por si acaso, de teología, algo así o algo por el estilo, pero es bueno recordar que Él también es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad y sigue siendo Dios eterno. ¿Sí? Él es el que permite que Jesús esté con nosotros. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero de qué está hablando el Esteban? Bien, vamos a profundizarlo un poquito más y me encantaría, y bueno, la razón de este mensaje, el objetivo es que debido a las siguientes acciones que vamos a ver del Espíritu Santo, lo que Él hace, su obra, no nos va a quedar otra, literal hermano, no nos va a quedar otra que valorar lo que Él hace, valorar su obra. Cuando nosotros veamos estas acciones, lo que hace el Espíritu Santo y lo que hizo en los discípulos de Jesús, no nos va a quedar otra que valorar su obra y ser como los discípulos. Primera acción, lo vamos a ver en el capítulo 14, ¿cierto? 14, 26, dice, nos acompaña siempre, ¿sí? Primera acción, nos acompaña siempre. Y aquí, como les decía recién, aparece el Espíritu Santo con otro nombre, ¿cierto? Jesús lo menciona con otro nombre, lo dice más el Consolador. Si nos retrocedemos un poquito en el 16, 14, 16, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, ¿sí? Para que esté con vosotros para siempre. De hecho, en el 17 hay otro nombre del Espíritu Santo, dice el Espíritu de verdad. Bien, tiene como 5 nombres, hartos nombres tiene el Espíritu Santo, y que, bueno, nos muestran mucho de su esencia. Bien, entonces, ¿por qué nos acompaña siempre? Pero Esteban ahí no dice que Él nos acompaña siempre. ¿Por qué dices eso? Si nosotros analizamos el verdadero significado de la palabra consolador, tal vez en el español puede significar que, y es el que está ahí, el que te abraza, el que te toca la espalda, ¿cierto? Nosotros lo podemos entender así, ¿no? Pero en realidad, lo que Jesús dijo y lo que significaba en ese tiempo es que tiene el significado literal de uno llamado al lado del otro para ayudarle de cualquiera sea la forma, en cualquier cosa. ¿Sí? Ojo a esto. Lo que Jesús realmente les dijo, en el versículo 26 dice, más el Consolador, ¿cierto? En el 16 dice, os rogaré al Padre y Él enviará a otro Consolador. Ese Consolador entonces es esa persona llamada al lado del otro para ayudarlo en cualquiera sea la forma. ¿Sí? Y particularmente, bueno, esto también tiene un contexto cultural. Entonces a ese se le llamaba Paracletos, ¿sí? Ese Paracletos era esa persona. Es como, ya, vamos a poner un ejemplo para hacerlo un poquito más didáctico esto. Vamos a poner el ejemplo, yo tengo aquí a mi suegro que está por ahí, ¿cierto? No lo veo en la pantalla, pero debe estar por ahí. Yo tengo a mi suegro y yo lo llevo a todos lados y él es mi partner y mi yunta y lo llevo a todos lados y él es el que me ayuda y él es el que me apaña, ¿cierto? Y va a todas conmigo. Esa persona, en el contexto judío, ejemplo, cuando había un procedimiento legal, un juicio, qué sé yo, algo, esa persona, en este caso mi suegro, o el pastor, ¿cierto?, de la iglesia, iba conmigo y me ayudaba, ¿cierto? Me ayudaba y se acostumbraba, ¿cierto?, que en los tribunales antiguos, a que la parte esa que la estaba siendo como imputada, por decirlo así, se presentaran en la corte acompañados de uno o más amigos de influencia, ¿sí? Entonces yo llevaba a mi yunta al que no, que este da buen testimonio de mí, ¿sí? ¿Cierto? Y lo llevaba conmigo. Entonces, denominados paracletos. Esto proporcionaba a sus amigos, ¿cierto?, sin esperar un pago o recompensa alguna, ¿cierto? Ese paracletos no esperaba que, oye, ya, pues, yo te ayudo, yo te doy así como una ayudita, pero tú me devolvías algo, ya, pues, tírate unos pescaditos ahí después cuando salgamos del tribunal, no sé, algo. No, era sin interés alguno, ¿cierto? Esto proporcionaba a sus amigos, o a mí en este caso, que yo llevo a mi suegro, que él es mi paracletos, los beneficios de su presencia, ¿cierto? Que él estuviera conmigo. O la ayuda que representaban sus sabios consejos, ¿cierto? Entonces le aconsejaban qué tenían que hacer, qué decir. Actuaban como portavoces a veces y a veces los representaban. Era como un tipo abogado, ¿no? Permanecían junto a las partes y asumían su defensa y protección en las pruebas, dificultades y peligros de la situación.
En pocas palabras, hacían de la causa de sus amigos su propia causa. O sea que morían por su amigo. Y eso es genial. ¿Por qué? Porque, ¿cómo lo aplicamos? Ya está bien, Esteban. ¿Cómo aplicamos esto? Si nosotros nos fijamos en la vida de Jesús y sus discípulos, en el 16 Él les dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Pero a ver, ¿había otro Espíritu Santo? ¿Qué? ¡Pah! No, no era otro Espíritu Santo. El consolador aquí que se refiere, otro consolador, se refiere a que Jesús ya estaba haciendo esa tarea, ¿cierto? Esa tarea de ese amigo que iba al lado de ellos. Ya estaba haciendo esa tarea de que los ayudaba en todo, de que lo daba buen testimonio de ellos, les enseñaba, los guiaba, ¿cierto? Eso es lo que hizo Jesús con sus discípulos. Pero aquí les dice, os rogaré para que, y él mandará, ¿cierto?, otro consolador. Y más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se refiere. Él enviará otro consolador. Otra persona que esté con ustedes. Otro. Entonces, imagínense lo que es... entonces los discípulos estaban medio turbados, medios ahí bajoneados, desesperados porque Jesús se iba. Pero Jesús les trae calma diciéndoles, yo rogaré al Padre, ¿cierto? Y él enviará otro consolador, otro que haga la misma tarea que yo. ¿Sí? Y, y aquí, bueno, es genial comprender esto porque muchas veces nosotros eh, hacemos como tan lejanos al Señor, ¿cierto? Decimos, Señor, ayúdame, Señor, ven, por favor, porque... y está tan lejos. Y está tan lejos. Es como que hay que ir a buscarlo poco menos a la casa, ¿no? Hay que ir en auto, traerlo, pedirle un Uber. Pero en realidad nosotros cuando creemos, y ojo al dato, que Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el versículo 15 del 16, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre. Entonces es como una condicionante, ¿no? Eh, es genial comprender esto porque nosotros tenemos que amar al Señor, tenemos que guardar sus mandamientos para que el Espíritu Santo venga a nosotros y esté con nosotros. Y es importante esto porque muchas veces decimos, no, es que el Espíritu Santo todavía no entiendo qué es, no sé qué es, no me ha bautizado. Y mi pregunta es, ¿realmente estamos amando y guardando los mandamientos del Señor? No es que guardemos así a cabalidad, ¿cierto? No, es que los 10 mandamientos yo los tengo claritos. Recordemos los mandamientos que como que actualizó de cierta manera el Señor Jesús, ¿no? Amar a Dios, ¿cierto? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Y amar a nuestro prójimo, como nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos, lo que les quiero transmitir es que el Espíritu Santo está con nosotros. Es Dios mismo. Está en nosotros y con nosotros. Entonces, eh, es curioso, ¿cierto? Que pensamos que la mayoría de las veces eh, que, que aprendemos o decimos, ¿cierto? Que no queremos que nos vean como el espiritual, ¿o no? No, es que este es muy espiritual, no, este hermano es re espiritual. Y no, es que no quiero que me vean como así, como tipo fariseo, como medio religioso, así, no quiero que me vean así. Eh, pero nosotros, como Asambleas de Dios, somos una de las pocas organizaciones que creemos en los dones carismáticos, ¿cierto? Que la manifestación de esos dones del Espíritu Santo. Entonces, esto no lo digo para que nos creamos los súper espirituales, sino para que tomemos el valor y el peso de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. El Espíritu Santo, hermano, lo va a acompañar siempre. Y esto es importante que usted lo atesore en su corazón. El Espíritu Santo no lo va a dejar. El Espíritu Santo va a estar con usted siempre. Y está cada día con usted. A medida que vamos avanzando en el sermón, vamos a ir viendo varias cosas que muchas veces no le pedimos la ayuda que Él quiere que le pidamos. No sé si me doy a entender. Eh, el Espíritu Santo está para muchas otras cosas más que para pedirle, Señor, o sea, Espíritu Santo, ven con tu fuego, ven con tu poder. Está mucho más que para eso. ¿Sí? El Espíritu Santo es Dios mismo y Él quiere una relación con nosotros.
Entonces, em, cuando observamos mucho, bueno, yo les decía, ¿cierto? Al principio, que cuando observamos muchos proyectos del mundo, ya sea en el trabajo, amistades, fútbol, tecnología, los contratos se rompen, los planes se caen, ¿cierto? No llegan a buen puerto, quedando las partes divididas. Sin embargo, este es el único que permanece y decide seguir manteniendo el pie en el contrato aun cuando nosotros no queremos. ¿No les parece maravilloso? ¿No les parece genial esto de que aun cuando nosotros somos infieles, aun cuando nosotros no queremos estar, aun cuando nosotros nos hemos desconectado poco menos del internet espiritual, así nos sacamos el cable, ponemos desconectar wifi del cielo y pum, y no sabemos nada de Dios, no nos conectamos nada con la Biblia, con orar, tratamos mal a nuestra familia, o sea, hacemos mal las cosas y, y aún así el Espíritu Santo llega el momento en que nos habla, llega el momento en el cual nos ministra, el cual nos recuerda. Y ahí vamos a ir viendo varias acciones que hace el Espíritu Santo. Lo que me encanta de esto es que, ojo con lo que les voy a decir. Si el Espíritu Santo, ¿cierto? Si Dios no hubiera enviado al Espíritu Santo, nosotros tendríamos un concepto de Cristo muy lejano. No sería ese Señor que nosotros decimos que está al lado mío, ¿cierto? Que es cercano. Ese Señor que me abraza, que me aconseja. No sería ese Señor. El Espíritu Santo hace que Jesús esté en nuestro interior. No sé si se logra comprender lo que estoy diciendo porque eh, el comprenderlo nos va a hacer entender la importancia del Espíritu Santo en nosotros. Sin el Espíritu Santo, Jesús no habitaría en nosotros. Y es como, ay, pero Esteban le estáis quitando poder a Jesús. No, porque es Dios mismo. Muchas veces nosotros como que ya decimos o creemos tener en el mismo nivel al Espíritu Santo y no es así. Yo hasta cuando el Señor me hablaba de esto, yo decía, no, si el Espíritu Santo está conmigo, si el Espíritu Santo me ayuda, pero y no me daba cuenta. Hermanos, tenemos a Dios, tenemos a Jesús y tenemos al Espíritu Santo en el mismo nivel. Siguen siendo Dios mismo. Sin el Espíritu Santo, Jesús no estaría en nuestro interior. Ahora comprende el valor que tiene el Espíritu Santo. No es tan solo para pedir, Espíritu Santo, muévete con tu poder, o Espíritu Santo, hazme hablar en lengua, sino que el Espíritu Santo tiene eh, muchas acciones, eh, muchas actividades o cosas esenciales para la vida de un cristiano, ¿no? De hecho, si leemos en otro versículo que en este momento no me acuerdo, el Espíritu Santo es el que va a mostrar justicia, juicio, porque el mundo no lo conoce, no lo ha visto. El Espíritu Santo hace muchas cosas, hermano. Entonces, considerando esto, me gustaría que viéramos la segunda acción del Espíritu Santo. La segunda acción es que Él nos enseña. Esto lo vemos en el versículo 26. Dice, más el Consolador, ¿cierto? Ese Paracletos que va al lado de nosotros, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Quedemos hasta ahí. Eh, Aquí me llama la atención porque Jesús ya le enseñó muchas cosas a los discípulos, ¿no? Le enseñó, pero un montón de cosas. ¿Cierto? Le enseñó, lo podemos ver en el Sermón del Monte, ¿cierto? Con las bienaventuranzas. Lo podemos ver en cada una de las cosas que le iba enseñando cuando hacía milagros, ¿cierto? Ahí siempre había como una enseñanza detrás de eso. Eh, y me llama la atención que Jesús les dice, Él les enseñará todas las cosas. Cuando se refiere a esto, eh, es que realmente entendemos, ¿cierto? Que cuando el Señor dice, Él les enseñará todas las cosas, está diciendo que Él les va a hacer entender todo, ¿sí? Entonces, eh, si miramos actualmente, aquí poniéndolo en un contexto más actual, el enseñar está muy infravalorado, ¿no? Aquí tenemos una profesora, no sé si hay otra profesora por acá, o un profesor por acá, ¿no? No, no hay nada más. Bien, tenemos a la hermana allí que no es como profesora, como pedagoga. Eh, y bueno,
creo que ella lo sabe mucho más bien que yo. El enseñar actualmente está muy infravalorado. De forma, bueno, yo estudiando pedagogía, si yo hubiera estudiado pedagogía, en esta época actual yo me hubiera sentido muy mal porque eh, expertos hablan de que esta es la era de la información, ¿sí? Y entre comillas de la desinformación. ¿Por qué? Porque las generaciones más recientes, ¿cierto? Como yo, el Gabo puede ser ahí el Daniel, que está, no sé, el Jair, ahí que está la hermana Lidia, o un poquito más, de hecho un poco más grandes que yo tengo 22, voy a cumplir 23 años, eh, vivimos en la era de la información, ¿sí? Donde las redes sociales ofrecen una extraordinaria libertad de información, ¿cierto? Eh, Ejemplo, mi mamá no me enseñó a cocinar mucho y ahora yo con quién aprendo a cocinar, con mi amigo Álvaro Barrientos, su canal de YouTube, ¿cierto? Lo recomiendo para que vean ahí varias recetas. Eh, y no sé, alguien quiere aprender a matemáticas. Ah, no, está Julio Profe en YouTube, pum, listo. No, quiero aprender historia. De hecho, hasta yo cuando iba a dar la PSU, cuando la fui a dar, yo me suscribí a un canal en el cual enseñaban todas las clases, no era necesario ni ir a un preuniversitario, hacían todas las clases ahí por video y explicaban y todo el tema. Entonces, esa era donde podemos ver las redes sociales también. No sé si han visto que pasan muchos accidentes porque la juventud, los niños o muchas veces personas mayores tratan de imitar lo que hacen en las redes sociales. En TikTok, no sé, haz esto con un sartén y todo el tema y te va a quedar así esto. Y lo hacen y queda la patada y todo el tema. O todos se creen, no sé, que con el tema de ser youtuber enseñan y tienen una fuente, una facultad para poder enseñar. Y yo me ponía a pensar y yo digo, uy, la hermana Yeka tanto que estudió para ser profesora o alguien que estudia tanto para ser profesor y llega un cabro de 22 años o de, no sé, de 20 a streamear y aprender y a jugar y da consejos de vida, te enseña, no, es que tienes que progresar y sé tú y tú eres tu propio jefe y no sé. Esta es la era de la desinformación. Ojo que no digo que esté mal todo lo bueno que nos aporta las redes sociales, ¿sí? Para que no me malentiendan. Pero aquí tenemos que ser sinceros, ¿cierto? Aquí en las redes sociales muchas veces se ha tomado el papel de enseñar, ¿sí? Eh, y aquí algo importante e interesante que me gustaría que viéramos es qué es lo que realmente significa enseñar. Según el diccionario de Oxford, dice que enseñar, ¿sí? Es comunicar conocimientos, ojo, conocimientos, ¿sí? No sé, enseñar a hacer una división, algo así, que sé yo, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. Que no los tiene, ¿sí? Nosotros podemos ver ahí más significados o más, es cierto, en otros diccionarios. Pero eso es lo que me llamó la atención de al menos de este diccionario que decía que es comunicar cierta clase de conocimiento, idea, experiencia, habilidades, hábitos a una persona que no los tiene. Entonces, eh, yo les decía, el enseñar está muy infravalorado hoy. Eh, Cualquier persona te puede enseñar y no puede ser una buena enseñanza, ¿no? Cualquier persona te puede decir, no, pero es que esto está malo, pero si, no, pero ¿cómo voy a estar comiendo eso si eso según este, no sé, según el youtuber o según este canal o según tal persona dice que esto era así? Y menos vamos a un doctor, en vez de ir a un doctor, ¿a qué le preguntamos? A Google, ¿o no? No sé, me duele la cabeza, cáncer, no sé, me salió un cuerito del dedo, cáncer. No sé, todo es cáncer para Google o no sé. Em, pero, ¿a qué quiero llegar con esto? Lo que me encanta, perdón, del Espíritu Santo es que Él es el más capacitado para enseñarnos de Jesús. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros vamos a una prédica en YouTube, ¿cierto? Vamos a ver videos a YouTube acerca de una prédica o de algo que pasó, de algo que no entiendo. Sin embargo, Jesús mismo nos dice y nos enseña, Él os enseñará todas las cosas.
Aquí estoy hablando netamente de algo bíblico, algo de que, ay, no entiendo esto, no lo puedo aplicar, no lo puedo entender. Y muchas veces, eh, comprendiendo que el Espíritu Santo es mayor que nosotros y es mayor que cualquier pastor, que cualquier presidente no sé, de la Asamblea de Dios, que el Espíritu Santo tiene mucha mayor autoridad porque es Dios mismo. Entonces muchas veces no le pedimos ayuda al Espíritu Santo para que nos enseñe. O sea, es como que, no sé si ha visto que ahora todo es pagado, ¿no? Todo es pagado. Si usted se va a suscribir o no sé, quiere ver Netflix, tiene que pagar una suscripción. Quiere ver una película de Amazon, tiene que pagar una suscripción. Una aplicación, suscribirse. No, que suscríbase mensual o anualmente. Todo lo pagamos. Y aquí lo interesante es que el Señor pagó ese precio. ¿Para qué? Para que hubiera un libre acceso, una libre comunicación, ¿cierto? Para que Él estuviera dentro de nosotros. Anteriormente, o sea, Dios no estaba dentro de las personas. Y si recordamos la historia de Israel, ya podemos ver cómo terminó esa historia. Triste historia, ¿no? Un reino destruido, exiliado, ¿cierto? Sin embargo, Jesús vino a traer una comunicación directa eh, entre Dios y el hombre. Y es a través del Espíritu Santo. ¿No le parece genial? Esto es como, wow, o sea, yo no puedo comprender cómo muchas veces tenía los ojos cegados y que nunca le hubiera dado el peso al Espíritu Santo que realmente Él se merece. Em, y que Él tiene en realidad, ¿cierto? Em, Aquí hay algo importante, el Espíritu Santo vivió toda su vida desde antes que Jesús viniera a la tierra. Ojo con esto. El Espíritu Santo no viene solamente en hechos o cuando aquí lo menciona Jesús. El Espíritu Santo está desde el principio la creación atrás, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. De allá atrás está, de allá del principio de todo. Y es por eso que les digo esto, el Espíritu Santo vivió toda su vida desde antes que Jesús viniera a la tierra. Es por eso que Jesús dice, Él os enseñará todas las cosas, porque Él es el que hizo entender todas las enseñanzas que Jesús les dio a los discípulos. Y aquí me pueden decir, nada, pero si los discípulos igual cachaban algo. Si usted va leyendo los evangelios, uno queda como, bueno, estos son, no sé, no entienden o que no cachan nada, estaban colgadísimos. Eh, por ejemplo, miren, aquí en este mismo versículo, solo en este versículo 14 le voy a mostrar lo colgado que estaban los discípulos. Los discípulos no entendían nada del plan que tenía Jesús, absolutamente nada. Dice el 14:3, perdón, y si me está hablando Jesús, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. O sea, Jesús está diciendo, ustedes ya saben ya saben el camino. O sea, y le dijo Tomás, ojo lo que dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Eso ya es como, pero cabeza, ¡pa! Avíspate. Otro ejemplo. Más adelante, en el 8. Perdón, vamos a seguir leyendo porque dice, Jesús le dijo en el 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿cierto? El icónico, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, ojo lo que dice Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Los discípulos todavía no comprendían que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo eran uno, no sé, como que los tenían todos divididos, no sé, qué mezcolanza había en su mente, no entendían nada. Entonces Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Ay, ay, ay.
Y esto yo no lo hago para que nosotros despreciemos a los discípulos, ojo, porque ellos, si se recuerdan, la mayoría eran judíos con una enseñanza, ¿cierto?, de todo lo que era la autoridad judía, fariseos, saduceos, em, y ellos recién estaban amoldando, y el Señor recién estaba moldeando su mente, ¿sí? Muchas veces, cuando usted trata de aprender algo nuevo, no sé, como que yo le diga, oiga, hermano Henry, hermano Jesús, vengan a programarme un computador que tengo un problema. ¿Qué programar? Yo no tengo idea, ¿qué es eso? ¿Qué me estoy hablando? Es como algo así, no entendían, no sabían. Y es por esto que es tan importante el Espíritu Santo en la vida de los discípulos y en la de nosotros. Si nosotros le decimos a una persona, no, es que el Señor te tiene que hacer nacer de nuevo. ¿Cómo? Pero, o sea, literal igual que Nicodemo, o sea, pero ¿cómo lo hago? O sea, si yo ya nací ya. Entonces, es por eso que, de hecho, en ese versículo, en ese pasaje igual, dice que es necesario que los adoradores, ¿cierto?, adoren en espíritu y en verdad, ¿cierto? Nacer de nuevo en el espíritu. Y es por eso que eso, nacer de nuevo, el Señor nos enseña a través de quién, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a enseñar, ojo con esto, el Espíritu Santo no va a enseñar nada que lo que Jesús no haya enseñado. ¿Por qué? Porque es Jesús mismo, es el Espíritu de Jesús, es el Espíritu de Dios, ¿sí? Y es por eso me encanta cuando aquí en el 17, si lo vemos 14-17, el Espíritu de verdad. ¿Por qué lo llama el Espíritu de verdad? Y es que el Espíritu Santo, como les decía, solo va a enseñar la verdad de Cristo, ¿sí? Él nos va a hacer comprender todo lo que nosotros tenemos en la Biblia. Si usted no lo comprende, hay alguien que sí lo puede hacer entender. Y eso muchas veces cuando tenemos dudas teológicas, pero Esteban, nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a estar en la pretribulación o en la posttribulación o vamos a estar en la tribulación? ¿Qué va a pasar? Y cuando realmente lo esencial es que nosotros estemos firmes y nos mantengamos en la fe, ¿cierto? Muchas veces nos damos vuelta y nos damos vuelta por las ramas y descuidamos el fruto esencial, ¿cierto? Entonces, viendo esto, los discípulos, estaban turbados y no entendían nada. O sea, mal, ¿o no? Entonces, de la misma manera, cuando no entendemos algo de la palabra de Dios, soy majadero. Por favor, pídale al Espíritu Santo que lo ayude. Por favor. Que Él le ayudará y Él le enseñará todo lo que sabe de Cristo. Es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Cristo en nosotros. ¿Sí? Si miramos el versículo 17, como les decía recién, se refiere a Él como Espíritu de verdad, y Él enseñará la verdad de Cristo. Y la tercera y última acción, ¿sí? Tercera y última acción. Estábamos viendo en la misma línea de la acción anterior, tal como Él nos acompaña, ¿cierto? Él nos enseña. Y tal como Él nos enseña, Él nos recuerda. ¿Qué nos recuerda? Cuando nos alejamos de lo que somos o de lo que deberíamos hacer y ser, Él nos recuerda de dónde somos, nos recuerda nuestra esencia, qué es lo que hizo Cristo en nosotros. Y aquí me gustaría contarles algo un poco más personal, y es por la razón por la que, bueno, el Señor me venía hablando como del lunes más o menos, que tenía que predicar, y, y la verdad que estos meses han sido bastante duros para nosotros, bueno, como matrimonio, porque nosotros estamos sirviendo en las iglesias y uno siempre está feliz de servir y de hacer muchas cosas para Cristo, muchas cosas para las personas, para que se puedan conectar con el Señor y todo el tema. Pero muchas veces eh, nos descuidamos de conectarnos con el Señor. Y es como, pero no se entiende mucho, ¿no? Y es que nosotros, nuestra función fundamental es que nos conectemos con el Señor. Ojo con esto. Nuestra devoción con Cristo debe ser mucho mayor que nuestro deseo por hacer actividades, que nuestro deseo por hacer
actividades y tareas en la iglesia, que no está mal, ojo. Pero si usted no está orando en su casa, si usted no está dedicando un tiempo de devoción a Cristo, al Señor, un tiempo de pasar en la presencia del Señor, usted no está entendiendo el verdadero propósito del Evangelio. Eso es lo esencial. A mí me costó mucho entenderlo porque con todo esto de la tecnología, que hay que hacer eh, iglesia en casa, yo me preocupo mucho de que no, que las redes sociales, que aquí, que los jóvenes, que los preadolescentes, que aquí, que allá, que hay que hacer esto, que hay que hacerlo didáctico. Y a la final nos volvemos religiosos sin darnos cuenta. A la final nos volvemos unos maniáticos del activismo. Pero le daba gracias al Señor porque el día jueves, si no me equivoco, Damaris llegó al trabajo, tomamos té y yo tenía que estar preparando la prédica. La estaba avanzando ya bastante y yo estaba en esta parte cuando leía este versículo: más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y yo decía: Señor, Espíritu Santo, no puedo comprenderlo. Bueno, cerré el computador, cerré la Biblia, dije ya, mañana continúo. Y me fui a acostar. Y aún teniendo todas las cosas que tenía que hacer, tenía que preparar una prédica. Y fue genial sentirlo, pero fue terrible en el momento, no sé cómo explicarlo. Pero para mí fue terrible, ¿en qué sentido? Porque yo me acosté al lado de Damaris y miraba al techo y sentía literal, yo leí todo el capítulo por si acaso antes de ir a acostarme. Y yo me acordaba de que los discípulos, y de hecho Jesús le decía: no se turbe vuestro corazón. No estén turbados, ¿no? Y yo sentía que el Espíritu Santo me decía: tu corazón y tu mente está turbada. Y sentía literal, hermano, era como que alguien me estaba agitando la cabeza así. Y se me venía esto, y esto acá, y esto allá, y pensamiento, y no, es que te hicieron esto, y que tenés que hacer esto, y una cantidad de cosas que tenía en la mente, y, y literal yo dije: ¿qué onda esto? ¿Un ataque de pánico o algo así? No sé. Pero no sé, o sea, me levanté como tan desesperado, saqué la tapa, pum, me fui abajo a orar y, y yo entendí que era la voz del Espíritu Santo, que era el mismo Espíritu Santo diciéndome: tu mente está turbada. Y eso porque no entendía la función que el Espíritu Santo cumple en mí. Y hermanos, yo por eso les quería compartir esto. El Espíritu Santo cumple esa función en nosotros. Cumple esa función de enseñarnos, de acompañarnos y de recordarnos. Eh, y me encanta pensar en esto último, ya para concluir, eh, que lo vemos en el versículo 27. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero ahí o sea, a mí me nace la pregunta, ¿cierto? Pero ¿cómo el Señor les pide que no se turbe vuestro corazón? Está bien, iba a mandar al Espíritu Santo, pero era alguien que no iba a estar de forma física. Imagínense lo que comprendía, o sea, el Señor la tenía clara. Los que no las tenían clara en ese momento eran los discípulos. Y los que no la tenemos clara muchas veces nosotros, o sea, perdón, somos nosotros, ¿o no? El Espíritu Santo está con nosotros. Me encanta ver que Jesús de cierta manera nos dice: la paz que necesita tu corazón, no como la del mundo, se las dejo cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y muchas veces nosotros ni agarramos ni en bajar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está como: oye, ya, te quiero ayudar, oye, déjame ayudarte, déjame hablarte,
Déjame guiarte al corazón del Padre. La relación que podamos tener con Dios, las tres personas de la Trinidad, afecta directamente cómo viviremos nuestra vida aquí en la tierra. Yo no tengo nada en cómo muchas veces ustedes, como obviamente, no sé, como tienen su familia y tienen su hogar, cómo vivan su vida. Pero lo que sí me interesa es que ustedes puedan vivirla con Dios, con las tres personas, con Dios. Porque cada persona de la Trinidad cumple su función. Les va a afectar directa o indirectamente, como nosotros decidamos. Porque ellos y Él nos creó. Dios a través de un soplo nos creó. Cristo era el verbo. Cristo era la misma palabra. Entonces muchas veces no vivimos en paz precisamente porque no reconocemos ni valoramos la obra del Espíritu en nuestras vidas. Muchas veces tal vez no vivimos en paz porque no reconocemos lo que el Espíritu Santo tiene que hacer. Mi pregunta es, ¿te falta paz en tu vida? Entonces te falta relación con el Espíritu. ¿Te falta calma en tu corazón, en tu mente? ¿Te falta paz en el trabajo? ¿Te falta paz en esos tacos eternos? No sé. ¿Te falta paz en algún momento difícil? Es porque te falta relación con el Espíritu. Déjate acompañar, déjate enseñar y que Él te recuerde el plan maravilloso de Cristo. Y te aseguro que disfrutará la vida en paz. Muchas veces yo he escuchado a mis tías, familiares que dicen: ay, me gustaría vivir la vida en paz. Y la verdadera paz que nuestro corazón necesita, como dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo la da. Y es curioso, es como medio contradictorio lo que dice Jesús, porque Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero Él se va, po. Pero en realidad Él nunca se fue. Él está, su espíritu está. Y me encanta pensar en esto, igual que a los turbados, a esos desesperados que pierden la calma en un abrir y cerrar de ojos. Yo puedo levantar la mano, yo soy de aquí, yo he aprendido a enojarme con el taco. Yo no decía, pero ¿cómo la gente se enoja tanto por un taco? Y yo creo que muchas veces nosotros en distintas actividades que hacemos, en el trabajo, es que, pero es que apúrate, es que vamos a llegar tarde, pero es que, hay corazones turbados, desesperados, a los que son presa del miedo. No hay mejor calmante que una vida en el Espíritu. El Espíritu es el único que te recuerda que Cristo sigue teniendo el control de todo. Dejas de tener vida en el Espíritu, ojo a esto, deja de tener vida en el Espíritu y verás cómo lentamente Jesús se va cayendo del trono de tu vida. Si podemos cerrar nuestros ojos ahí en tu hogar donde usted está, y podemos abrir nuestro corazón un momento. Señor, te pedimos perdón en esta mañana, en esta ya tarde. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros errores. Y uno más grave que todos es que no hemos comprendido la obra del Espíritu. La obra que Él tiene en nuestra vida para consolarnos, para enseñarnos, para recordarnos toda tu obra, oh Señor. Señor, hoy queremos pedirte perdón y queremos vivir comprendiéndote a ti, Espíritu Santo,
Queremos vivir aferrados de tu mano, aferrados de lo que tu voz tiene que decirnos y transmitirnos. Espíritu Santo de Dios, enséñanos, guíanos, recuérdanos. Tú eres eterno. Tú no estás solamente para pedirte que caiga un fuego, que caiga tu presencia. Tú no estás solamente para pedirte para que tú hagas hablar en lenguas a alguien. Yo te veo y he visto en esto, en lo que Cristo le enseñaba a sus discípulos, que tú, Espíritu Santo, necesitas una relación diaria con nosotros. Solo un momento en tu presencia lo puede todo transformar. Solo un instante aquí en tu gloria y nada vuelva a ser igual. Sé que estás aquí. Espíritu de Dios, llena este lugar. Nuestro corazón vuelva a despertar. Espíritu de Dios, sopla otra vez. Nuestro corazón quiere responder a ti, Señor. Solo un momento en tu presencia y vuelva a arder el corazón. Solo un instante aquí en tu gloria. Restaura nuestra adoración. Sé que estás aquí. Te mueves en mí. Oh, Espíritu de Dios, llena este lugar. Nuestro corazón vuelva a despertar. Espíritu de Dios, sopla otra vez. Nuestro corazón quiere responder a ti. Quiere responder nuestro corazón. Ven y toma tu lugar. Oh, ven y toma tu lugar. Oh, si le puedes decir, ven y toma tu lugar. Oh, 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 Espíritu de Dios, llena este lugar. Nuestro corazón vuelva a despertar. Espíritu de Dios, sopla otra vez. Nuestro corazón quiere responder a ti. Hermano, ¿sabe qué?
déjeme que sea claro con usted, la única forma en que nosotros podemos comprender a Dios y a Cristo es con el Espíritu Santo. Y si usted tal vez no le ha tomado el valor, este era el motivo por el cual prediqué de este versículo. Es para que usted pueda comprender el valor de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere hacer algo maravilloso en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Pero es necesario que nosotros le dejemos obrar en nuestra vida. No solamente para momentos específicos en los cuales queremos que el Señor nos use en una profecía o en algo así, o para hablar en lenguas. El Espíritu Santo es mucho más allá que un momento. El Espíritu Santo es una vida, es una forma de vivir. Cuando nosotros decimos, no, yo vivo con Dios, yo soy cristiano, es porque realmente hemos comprendido que el Espíritu Santo y que Cristo y que nuestro Dios creador nos ha llenado todo, nos ha llenado por completo.